sabía que estaba en esa época, la pregunta es si pudo haber llegado. Estaba pensando en una cosa que lo que mencionabas de que, bueno, Lovecraft no, como que está sobrevaluado. En parte decir que, bueno, aparentemente, por ejemplo, con esto que mencionas del Dios conocido y tal, o sea, que te lo trata en 1700 y cachillo, no es como que sea algo nuevo. Pero es que vamos a sondear porque el Dios conocido. Exactamente, pero no es algo que hizo, o sea, Lovecraft lo aparece como en su literatura, pero lo leyó, o sea, aparentemente no parece haber leído. Es que aquí tenemos que definir primero que una cosa es ver como niño y conforme va creciendo, cómo va siendo inspirado, cómo va tomando datos de otras. Sí, pero es que la cosa, estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que es lo mismo de que qué tanto pudo estar apegado a la ciencia, lo mismo, qué tanto pudo estar apegado a la literatura, digamos, formal. Bueno, pues ahora ya que combinamos con este bloque lo que sería pues de la infancia de Lovecraft, pues vamos ahora a hablar de su juventud, cuando empieza en este mundo de lo que es el conocimiento, acercarse al conocimiento, sea mediante la escuela, que más adelante nos vamos a estar platicando, que no fue meramente la escuela, pues, son como de aquellos pioneros reconocidos de que la escuela no era el centro de adquisición de conocimiento. Y entonces, pues bueno, o sea, Lovecraft era una persona interesada, justamente empezábamos a ver de una cuestión fantástica de dioses griegos, a una cuestión como que ya se estaba rompiendo la línea de fantasía y la ciencia ficción. Ya no solo era el horror de un experimento, sino era la praxis de este mismo experimento. Entonces, pues lo que quisiéramos ahorita pues platicar pues es cuestión de la ciencia correspondiente al siglo XX. ¿Qué era el concepto de ciencia en el siglo XX? O sea, ¿cómo es el que esto comienza? Okay, bueno, pues yo supongo que hay dos vertientes o dos paradigmas de lo que la gente nota como ciencia, y pues más particularmente en ese siglo. O sea, lo tengo que sofisticar. Bueno, por un lado tienes toda la tradición de 1 millón de físicos, filósofos naturales, se conocía como filósofos naturales, no eran físicos en ese momento, de la tradición de Newton, no sé, Fahrenheit, Maxwell, todos esos, que comienzan a desarrollar su propia ciencia, pero sin embargo esta ciencia pues no está al alcance de todos, nada más considerando que necesitaban un amplio conocimiento de matemáticas para poder explicarla y para poder decirle a todas las personas, y pues no había escuelas tan avanzadas como para llevar a este conocimiento a todas las personas, ¿no? Entonces la ciencia sí siento que te sigue teniendo una característica como que muy mística, muy mágica, y esto se representa en cosas como la ciencia ficción, como Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, de la Tierra a la Luna, su justificación para lanzar una cosa a la Luna es dispararla como una pistola. Es eso, o sea, disparas un cañón. Y lo interesante con Julio Verne es que de hecho da una justificación de cómo no matar a un humano en el proceso de dispararlo hacia la Luna, ¿no? Pero eso ya es parte de alguien que... Eso, digamos, es la parte más científica del asunto. Bueno, recuerdo un comentario que una vez me hizo un profesor. Él nos dijo que la ciencia ficción tiene la característica de que tiene que tener un argumento, él ocupaba la palabra bastante fuerte para que sea creíble. Yo creo que él se equivocó en ese concepto de bastantemente. No, yo creo que con que sea suficiente es lo que le forma hacer ciencia ficción. Con que sea creíble, que sea algo aquello que podemos pensar, idealizar, estructurar, ¿no? Y pues sí, que sea algo humano, ¿no? Algo posible en lo humano. Literalmente hablando, la ciencia ficción, dicen algunos de los que saben, es aquello que solamente recae en la imaginación. Puedo proyectarme, puedo jugar con varias cosas. Es decir, creo que el ejemplo más clásico y muchos hermanos ya tocando otro tema, pero que pues implica, como ejemplo obviamente Star Wars. Todos los personajes viajan y se transportan en naves y bajan en planetas diversos y todos respiran. Es que ahí estás rayando de nuevo qué es ciencia y qué es ciencia ficción, porque en un principio era ciencia ficción porque era algo imposible e improbable hacer un holograma, viajar, salir de la Tierra. Ya salir de la Tierra ya era interesante como Julio Verne. Ahora ya estás diciendo salir del sistema solar, pero ahora ya podemos lanzar satélites. Yo lo tomaba como de un concepto... Empieza a aterrizarse. El concepto de pelea. Sí. Porque, por ejemplo, en Star Trek, que también son como contemporáneos o por ahí, ellos sí decían, yo no puedo bajar un planeta si yo no sé si voy a respirar. Ya a veces había capítulos donde bajaban cosas. Inhalador o algo que les permitiera. O sea, era como decir, aquí vamos a hacer más, no sabemos, no tenemos en esa época el conocimiento y estamos echando a volar la imaginación, pero vamos a recaer en que tenemos esto, ¿no? Entonces ahí comienza a separarse la
literalmente y visualmente la ciencia ficción, lo que es meramente fantasía. Yo creo que que sea separarse. Yo lo tomo más como esos pequeños islotes, como oasis del pensamiento científico donde se puede descansar un rato. ¿Qué podríamos hacer? Ok, ahorita tenemos esas herramientas, vamos a divagar un rato, a eso lo llamamos ciencia ficción. Es lo que podemos divagar, ya lo empezamos a hacer, ya deja de ser ciencia ficción, se convierte en algo real y se va integrando. Pero estás tocando el tema en la época. Es decir, cuando Lovecraft comienza a escribir y a generar ese universo donde hay gente, o seres mejor dicho, más viejos que nosotros. Yo no he leído un libro donde te diga es así, asado, y es por eso que están aquí, así, asado. Si te cuentan, ¿no? Porque dicen las tablillas que en algún momento cierto personaje tuvo peleas y lo mandaron para acá en castigo y va a quedar ahí dormido, ¿no? Pero nunca te dicen murieron de portada. Es más, el concepto que te manejan aquí y la manera es: hicieron un ritual mágico y lo gastaron A, hicieron un ritual mágico y lo metieron A, o simplemente pues, ni lo conozco, ¿no? Mejor me voy, no sé cómo explicarlo, me retiro o trato de huir sin quedar loco. Bueno, entonces en esa medida habrá como, creo que dos cuestiones que atravesan a la juventud de Lovecraft, ¿no? El afán por el consumo de la ciencia. Yo creo que es el roce que tiene con la ciencia. Creo que es roce. Ok, la cercanía que llegó a tener con ciertos saberes sobre la ciencia, conjuntado con estos relatos de ciencia ficción. Pero, no sé, el elemento que me gustaría añadir es Lovecraft nunca dejó de pensar en la poesía. A pesar de que a lo largo de su obra nunca llegó a escribir mucha poesía más que una serie de cuentos que se llama... No, un compendio, no recuerdo, de llama Poesía de Horror Cósmico. Ajá. Y en la interpretación de este bonito libro que a mí me gusta hacer comercial, se llama Los mitos de Cthulhu. Se menciona que a pesar de que Lovecraft nunca escribió tanta poesía como él pensó, el gusto por ella nunca lo perdió. Y creo que estas dos cosas que se están comentando, tanto la parte científica teórica y la parte poética, son como dos de los ejes que van a componer la obra de Lovecraft. O sea, si bien el personaje o los personajes que va a plantear siempre están en este afán de querer conocer, en este afán de poder teorizar sobre lo que tienen enfrente de ellos, generalmente, y como lo comentábamos en la sesión anterior, siempre Lovecraft se refiere a sus personajes, a los más importantes, a partir de los cantos. Esa es como la otra parte que siempre está rescatando, y creo que es como una conclusión bastante potente, ¿no? Pensar la actividad poética y ser poético como algo que nos muestra algo que está más allá, conjuntado con un personaje que siempre es teórico, siempre es científico. ¿Cómo es que se va aterrizando esto? Sí. Perdón, me hace muy bello pensar y echarle a volar mi imaginación. Sí. Me imagino un Lovecraft chavo, o tal vez ya entrando en ese madurez donde está escribiendo, que al tener contacto con una biblioteca, yo me imagino, no quiero ir a echar una biblioteca que te habla de muchos temas, y que él viera un concepto social que rompe con lo que es su sociedad, hablando de que es alguien metido en la sociedad. Imagínate, te has clavado, piensas que estás en el plano de evolución, de todo se tiene que explicar, abres un libro y te encuentras que había cultura, con cantos, invocaban deidades, con cantos. Exactamente. Imagínate ese choque, ¿no? Así para él. Y fíjate, me quiero adentrar y decir, tal vez eso es a lo que le da peligro. Porque eso le rompía toda la estructura que traía, aparte de sus traumas. Claro. Que todos hablan de papá y todo. Pero ¿por qué no hablar de dónde sacó esos cantos? Tal vez en algún momento leyó algo sobre alguna, no sé si dices en primaria. Dijo, ay, imagínate si esto fuera aquí, ¿no? Y miran, y él lo está plasmando, ¿no? Por eso vemos en sus libros, en sus relatos, y se encontró el estatua, y se encontró el escrito, se encontró la estructura que de él puede describir como tal.
Y digo, pues no cuántas veces ha pasado que personas que fueron a otros continentes, con otros países, no saben describir lo que vieron. Digo, pues ahí está el unicornio, que dicen que era un animal que visto de perfil aparentaba ser un unicornio, ¿no? Y lo describía. Imagínate ese contacto para que él haya empezado a echar a la imaginación. A eso súmale la necesidad de crear lo que él ya tenía, ¿no? Cuando yo ya leí sobre esto, estas deidades, como la influencia de lo que se crean los rostros de la ciencia. Es casi como si tu maltrato me da a entender como que, se toma con la mitología, que es lo que le genera el horror a sí mismo de imaginarse que además de el conocimiento primario que tenía de su sociedad, que existían estas deidades que ya se olvidaron, que tal vez existen todavía, quedaron perdidas por ahí, porque imagínate un niño que llega a la librería, realmente ¿qué entiende por mitología? Algo ficticio, o algo que es oculto y privado, que nada más algunos sabían y no se lo quisieron decir al resto, porque no lo supieron entender en su momento. Y entonces se encuentra un espacio de salvación en la parte científica. Hay gente que trata de explicar cosas. No entiende el concepto, pero son personas que intentan explicar. Entonces tal vez los que intentan explicar pueden acercarse más a la mitología por este lado, y es el roce que intenta integrar en sus cuentos de cómo es que intentan aterrizar a esas deidades para humanizarlas, cosa que nunca logran, pero lo buscan. Fíjate, pero es que eso es lo bello. Imagínate que estamos tratando de ya no estamos viendo sobre qué escribió y cuántas obras escribió. Sí, claro. Si no, ya que agarró un rollo como de estamos indagando qué tanto uso para poder decir, sí lo puedes hacer, de aquí empieza a sacar cosas. Pero como que no te va a hacer. Está muy chido, ¿no? O sea, todos hablan de lo mismo y tiene otra voz idéntica. Y lo que más me pareció, yo sé que la madre, y veo vaginas en sus monstruos, y veo el odio a lo que no entiende, y aparte de eso, ¿qué más hubo? ¿Qué otros contactos hubo como para que comenzara a comunicar eso? O sea, ¿qué relación hay entre civilizaciones antiguas y lo que él está plasmando? Y luego, ¿cómo lo complementa como para decir, hacerle rudo? No son fantasmas. Ahora te digo que todo lo que adoraban ustedes pues eran seres de otra dimensión, de otro planeta, seres de las estrellas. Fíjate, cómo está enriqueciendo, cómo eso es lo que hace que le dé un giro de 360 grados a lo que es la literatura de terror. Pero es que también ahí la magia es justamente cómo se va desarrollando la ciencia en esa época, porque justamente ya pasó el horror de ese ser de fantasma, ya pasó el horror de esa situación del castillo, justamente porque ya la gente empieza a explicar toda esta clase de fenómenos. O sea, ya no es de que, o sea, justamente, o sea, no es que estés adorando algo que sea algo más que tú en cuestión como que es algo imaginativo, sino es algo más que tú porque tiene un conocimiento foráneo, no a nivel de país, sino foráneo a nivel de galaxia. Claro. ¿No? Entonces, cuando empieza toda esta situación, en que aparte que como se menciona, y eso es algo muy importante, lo conjuga con las artes, jamás, como mencionas, se separó de la poesía, pero en general de las artes es cultura, ¿no? Lo que vemos de Cthulhu, cómo la describe, o sea, todas estas cuestiones que también lo tenía Grecia, conjugaban las artes correspondientes a su mitología, ¿no? Porque era precisamente esa unificación de conocimientos junto con las artes, y había ese equilibrio, y es justamente lo que Lovecraft también intenta como sacar adelante, ¿no? Es como que las artes no están alejadas del conocimiento mismo, o sea, inclusive es una forma de invocar al propio conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, se menciona que sí, su mamá lo vistió de niña y lo que quieras, pero se menciona que también su madre es la que le influenció la cuestión de la estética, la apreciación de la estética. Y justamente si analizamos también cómo empieza a desarrollar sus cuentos, no es una estética basada nada más en que, o sea, en lo bonito, en lo bello, sino justamente la estética de lo grotesco, lo misterioso, aquello que es repulsivo, es la contraparte de, ¿no? O sea, justamente si te enseñan una cuestión cristiana de que Dios es todopoderoso y la Virgen María es una mujer hermosa, entonces te empiezas a encontrar con toda esta situación de que inclusive, o sea, se ha visto de que muchos cuentos de terror y muchos de estos personajes que tú dices, es horrible, se encuentran en la propia naturaleza, y eso empieza a salir en el siglo XX. Toda esta cuestión de conocimiento de seres que tú dices, esto no puede haber existido, pero existe. Entonces es lo que empieza también a cambiar esa situación, o sea, de cómo se percibe el propio universo, no en base a una cuestión ficticia de que tú te imaginas el fantasma de un muerto,
sino que te estás involucrando con cuestiones de que hay algo más allá que la propia existencia humana y cómo reacciona la existencia humana. Pero algo bello de aquí es que Lovecraft tiene también un acierto muy fuerte, ¿no? Que a sus personajes se empieza a adoptar sus cualidades marítimas. Dicen algunos que porque se enfermó, por comer pescado, y se le abrió la panza. Pues dicen algunos, yo no sé, o sea, yo solamente lo que cuenta, lo que la gente dice. Pero fíjate, si eso le causó realmente ese trauma, o sea, para él entonces era fácil identificar para él, sabes que algo que es malo es algo que viene de mal. Y comienzo a retratar mis personajes con ciertas características que son de eso. No. Es parte del show, ¿no? No, sí. Los camarones. Sí, por eso le pasó. Y lo peor del asunto es que como la gente digo, en este momento se puede ir a comprar pescado y dicen que sí es feo, ¿no? No vas a comparar un pulpo, un cachorrito que trae el cachorrito por acá y el pulpo, pues vas a agarrarlo, tiene una cierta textura, ¿no? Y lo vas a dices, no manches, o sea, esto sí me da ñañara. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué es diferente un perro? Pues ahorita que pones el ejemplo, ¿qué es lo que para ti, hacer un experimento te sabe diferente del pulpo y el perro? Ahí te va. Tal vez porque el perro, el gato, el pajarito, son cosas más comunes, las conocemos, vivimos con ellas, las tenemos conscientemente ahí. O sea, la convivencia diaria con eso. Tú dibujas algo, te dicen dibuja un perro, o sea, tienes ahí la convivencia, tienes eso. Dibújame lo que hay abajo. No lo conoces. Y aquí también se despliega lo que dice Mele, que no conoces. Y júntate en el mar, júntate en el cosmos, que no conoces, y así no lo conocemos. Y todavía te hablan de ovnis y dices, ay, y te da ñañas. Ahora en aquel tiempo él está juntando dos cosas. Los dos temores, que no, los dos cosas significadas para él. Por lo pronto, y a manera de resumen de respuesta a lo que ustedes comentan, se me ocurren como tres lugares por los cuales Lovecraft llega a entablar como los espacios que generan terror. El primero, y ese que tú dices, es el del mar, bien acertado. También es el de pero hay otra cosa, y eso ya tendría que ver con su racismo y con ese comentario que estaban apuntalando, y es que muchos de los personajes que se llegan a acercar como esas tradiciones pues son procedentes de la antigua África, de la madre África o de Asia. Y eso tiene que ver con un libro de antropología pésimo que se llama La Rama Dorada, escrito por Fraser, un antropólogo del siglo XIX. Este pensador, a partir de las categorías y conocimientos que se tenían en el siglo XIX en Europa, intenta estudiar como a las otras sociedades que tiene, pero con la lupa que caracterizaba una persona del siglo XIX. Entonces, en esa medida es un texto de antropología interesante, porque nos hace ver el cómo es que un hombre del 19 también nunca fue antropólogo, que solamente se acercó a diferentes sociedades, ve los mundos que tiene frente de sí. Entonces ahí tendríamos como creo que los tres lugares donde Lovecraft va a escribir su obra: el cosmos, el mar y seres humanos ajenos relativamente a nuestra sociedad. Quizá ese es como el primer problema que hay en el siglo XXI se tiene como conflicto a Lovecraft, más siendo latinoamericano, ¿no? A nosotros no nos causa repulsión los personajes que él pinta, que son de otras nacionalidades, pero tratemos de plantarnos nuevamente en el siglo XX, que como decía usted, era un siglo bañado de su época, ¿no? Donde pensar a gente de color, gente con ciertas características físicas era motivo de pensarlo como algo completamente diferente a nosotros, ¿no? Y entonces creo que con estos tres elementos Lovecraft ya va a pasar a su obra de madurez, ¿no? Bueno, hablando de lugares, ahí va dando pauta, pero creo que una de las cosas, como se mencionó, de que, bueno, aparte su madre
ya cuando esté en su adolescencia pues también la meten en el manicomio. Creo que la parte del manicomio es muy importante para él. La locura como tal es muy importante para él. Sí lo marca. O sea, es lo que marca justamente su forma y su estructura. Y lo que empezamos a ver también, tanto su afición enferma, me atrevo a decir que llega a una exageración de Edgar Allan Poe, ¿no? Esa cuestión de esa perturbación que puede tener una persona. Pues era su semidios, o sea, yo jamás lo pude alcanzar y eso quién sabe qué. Y bueno, o sea, realmente es como que, ¿cómo es su percepción en esa situación? ¿En qué edad le pegó y toda esa situación? Y más aparte de eso, o sea, de que como una persona, también yo creo que llega a ser otra clase de persona. Está no solo la cuestión de diferenciación por color de piel y color de ojos, sino porque una persona está dentro, encerrado con un conjunto de personas que se denominan locos. Creo que eso también es muy importante, porque no nada más es como que un loco no lo vas a andar viendo por la calle, va a estar encerrado en un lugar aparte. Entonces todo lo que él maneja de que muchos de sus personajes acaban ahí o salen de ahí, ¿no? O sea, entonces se están rompiendo con esa situación de que sí, o sea, son personas que tienen ese grado de locura, pero no son locos cualquiera, porque empiezan a decir de que saben más de lo que cualquier otra persona conoce. Entonces eso también pues le pega en la cuestión de su juventud, como esa situación de que toda su familia casi termina en el manicomio. Entonces serían esos 4 lugares. Sí, la idea.